su hija Saraí en su momento. Señor Olivera, nuevamente, y entonces, para que responda a la pregunta del congresista, por favor, hay una pregunta puntual y le estamos dando todo el tiempo para que usted pueda desarrollar un contexto temporal para responder la pregunta. Sin embargo, por segunda vez lo invoco a que responda a la pregunta del congresista. Señora Bartra, señora presidenta, le ruego que me deje hablar porque estoy situando en contexto de por qué era importante la elección del presidente del Congreso, particularmente importante. Y no creo que tenga que hacer ningún otro tipo de invocación, pero, como digo, el tema era ese, la elección del presidente del Congreso, Marcial Ayaypoma, en ese contexto. Trabajamos, hicimos la consolidación de los votos, tanto de Perú Posible como del FIN, y algunos otros aliados que habían en esa oportunidad. Y bueno, todo quedó listo para la elección que se produjo el 26 de julio en horas de la mañana. Y posteriormente intercambiamos opiniones, porque ya era el último año de gobierno, y obviamente había que tener logros importantes dentro del quinquenio. Y hablamos sobre cómo estaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que todavía no se lograba concretar, y por supuesto que en ese momento tratamos el tema de la Interoceánica del Sur, sobre en qué estado estaba el proyecto. Y entonces Alejandro Toledo, el presidente de entonces, me dice: eso lo tiene trabado tu amigo Kuczynski. Todavía como un cierto reproche, ¿no? Cuando en realidad, más que amigo mío o no amigo, que no era del caso, era el ministro de Economía, y el ministro de Economía de su gobierno. Pero cuando me lo expresó, lo dijo con cierto malestar, ¿no? Y entonces yo dije, pero bueno, ¿cómo puede ser posible esto, no? En todo caso, el ministro de Economía tendrá que rendir cuentas al presidente y el presidente reconvenirlo y ver qué cosa era lo que pasaba con un proyecto tan importante. Y entonces yo busqué comunicarme con Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo con exactitud cómo, si estaba o no en el Perú, porque él solía viajar en esos días fuera del Perú. Generalmente si iba a Estados Unidos o no lo recuerdo con precisión, pero la información me llegó, y lo que expresó fue que más bien los reparos al proyecto venían de la Contraloría General de la República. Cosa que comuniqué al presidente Toledo. Le dije que me había comunicado y que él estaba en un error, que habían observaciones de la Contraloría General de la República. Y probablemente debe haber sido el 26 de julio, entonces, yo llamé por teléfono al Contralor General, a Genaro Matute, para verificar esta información. Y el Contralor me confirmó que habían unas observaciones. Y entonces relató 2 o 3 observaciones, no sé si era sobre el tema de endeudamiento, de presupuesto, pero una que particularmente me llamó la atención por la gravedad. Me dijo que habían detectado una sobrevaluación del 100%, que ciertamente era algo condenable, aunque fuera una sobrevaluación del 10, del 20, del 30, 100%, el doble, ¿no? Entonces yo le expresé al Contralor, le dije, oiga, esto es muy grave, Contralor, sepa usted que nosotros desde el FIN no vamos a permitir que se firme este contrato, y que si se firma obviamente lo denunciaremos. Nosotros en el FIN estábamos cumpliendo nuestra labor informativa y fiscalizadora, porque ciertamente la fiscalización no es patrimonio de la oposición.
lo comprenderá perfectamente el congresista Gilbert Violeta, aquí presente. Cuando uno está en el gobierno o es aliado del gobierno, justamente, desde el Congreso, sus congresistas, ¿no? y los que realmente quieren lo mejor para el país, fiscalizan la labor de los ministros, fiscalizan la labor del gobierno, no solamente en temas de moralidad como este, sino en temas de gestión, que se cumplan las promesas, que se sea eficiente en la labor de cada sector. Y entonces le dije también al Contralor, ¿esto lo sabe el presidente? O le dije más bien, creo que no lo sabe el presidente, por lo que me había expresado. Le dije, sería bueno que usted lo ponga en conocimiento del presidente Toledo. Y me dijo, yo lo he puesto en conocimiento ya de Proinversión y creo que me dijo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y punto, terminó la conversación telefónica. Luego de ello, como es obvio, le expresé esta conversación al presidente Toledo con nuestra posición firme, que creo que es totalmente entendible, hasta de sentido común, ¿no? Nadie en su sano juicio va a apoyar la suscripción de un contrato con 100% de sobrevaluación. Y se lo dije así de claro al presidente Toledo. Y que obviamente el fin no iba a apoyar ningún tipo de contrato con ese tipo de observación. Y entonces entiendo que luego el presidente Toledo se reunió con Genaro Matute, que le ratificó, con el Contralor General le ratificó estas observaciones, y también pidió su posición al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Ortiz, José Ortiz, que defendió la posición del Ministerio de Transportes. ¿Cuál era? Insistía en que no había sobrevaluación ni del 100% ni de nada, que sus técnicos habían trabajado con seriedad, inclusive que más allá de lo que una supervisora, creo que era Alfa Consul, había estimado y querían estimar como costo del proyecto en general, ante lo expresado por técnicos de Provías Nacionales, que era de su sector, él respaldaba la posición de Provías Nacionales. Y entonces, ante esta posición del ministro Ortiz, no quedaba otra que confrontar ambas posiciones. Y así fue como el 27 de julio, no recuerdo la hora exacta, nos constituimos en la Contraloría. No recuerdo con precisión, pero probablemente el señor Cornejo fue el que pidió la cita, y además ya venían pidiendo cita con el Contralor, el ministro de Transportes, el Ministerio de Transportes. Estuvimos allí, mi intervención se limitó a lo mismo que le había dicho por teléfono antes al Contralor Matute, y es lo que aparece en el video, ¿no? Hago una invocación sobre la importancia del proyecto de Interoceánica, de la carretera interoceánica, por el bien del país, pero que ciertamente, mientras hubiera una observación de esa magnitud, no se firmaría el contrato. El ministro de Transportes ratifica y dice lo mismo, que con esa observación su ministerio no aprobaría la suscripción del contrato. Y entonces, el Contralor Matute, en ese momento, si mal no recuerdo, refirió pues que ellos habían hecho un informe previo de fecha 23 de junio, que creo que lo tienen en su poder. Yo lo tengo aquí, pero
ya lo veremos después, ¿no? En ese informe previo era donde se contenía, donde se incluía la observación sobre la sobrevaluación del 100% en esos tramos, el 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica. Y que luego de ese informe previo, del 23 de junio, habían recibido información abundante de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Proinversión, de Provías. Y entonces el tema se concentró en qué había pasado con esa información, si había sido procesada o no, si había sido evaluada o no por la Contraloría. Entonces el Contralor se retiró, mi intervención terminó allí, se retiró, no recuerdo si se quedó el ministro de Transportes con su equipo de técnicos y la gente de Proinversión con su equipo de técnicos, pero se retiró por largas horas. Yo ya no intervine en nada de eso, solamente en esa invocación y como testigo de lo que le decía el ministro de Transportes, que no había sobrevaluación, básicamente ello. Y después, ya por la noche, regresó el Contralor y dijo que efectivamente habían encontrado que los costos de la carretera interoceánica estaban dentro de los costos razonables. Y entregó, a pedido de Provías Nacionales, por favor puede poner el informe técnico. Ahí está, miren. Yo he solicitado a la Contraloría General, al actual Contralor, haciendo uso de la Ley de Transparencia, que me puedan proporcionar el documento que entregó. Mediante oficio 0258 del 27 de julio del 2005, firmada por la Vicecontralora General de la República, Rosa Urbina Mancilla, que responde a su vez a un oficio de Proinversión del mismo 27 de julio, donde remiten, es necesario precisar que siendo la materia contenida en su solicitud parte de uno de los aspectos contenidos en el informe previo que emitiera este organismo superior de control a través del oficio 1208-2005, el presente no modifica ni amplía dicho pronunciamiento. Y lo que nos remite es la hoja de evaluación que hicieron. Esto es muy importante, por favor. Hoja de evaluación de código 5294. Por si acaso la fecha que aparece con el sello arriba, 30 de octubre del 2018, responde a la fecha en que me han dado la copia fedatada. Pero esta hoja de evaluación, fíjense bien, es del 25 de julio del año 2005. Es decir, cuando yo estaba volando de Madrid a España. Para los que dicen que había presión o que tenía dotes hipnóticas para convencer al Contralor que cambie de opinión. Pues bien, en esta hoja de evaluación del 25 de julio del año 2005 se hace referencia a varias cosas como antecedentes. Como por ejemplo, por supuesto, en el punto C se hace referencia al informe previo del 23 de junio del 2005 como antecedente, que en realidad es un informe que no da la Contraloría con frecuencia, sino como excepción. Y es que en la concesión de la carretera interoceánica había compromiso de endeudamiento externo. Y cuando hay endeudamiento externo, la Contraloría está obligada a pronunciarse. Así como estaba obligada a pronunciarse, por ejemplo, en el tema de la modernización de la refinería de Talara. Un contrato oneroso y perjudicial al país. Pero a lo que voy es que el 8 de julio del 2005, o sea, después del informe previo, el viceministro de Transportes remite al director ejecutivo de Proinversión, mediante oficio 854, información complementaria elaborada por Provías Nacional,
que según manifiesta, responde de forma clara y con el debido sustento técnico la observación número 03 de la Contraloría General de la República, que justamente era sobre el tema de la sobrevaluación, incluida en el oficio 1208-2005 CG-DC. Asimismo, se solicita, el 8 de julio, que se remita a Contraloría General la solicitud del MTC a fin de que se les conceda una audiencia que les permitiera aclarar los alcances de la referida observación. Desde el 8 de julio ya se estaba contemplando esa reunión y ya estaban remitiendo información. Punto E, mediante oficio 232 y 073, de 8 y 15 de julio de 2005, el gerente de Auditoría Interna de Provías Nacional y jefe del OSI de Provías Departamental en atención a la solicitud de gerencia de obras y evaluación de adicionales de la Contraloría, remite la información relacionada con el costo de obras liquidadas en el 2004 y costo de obras a nivel de estudio definitivo. Con esto lo que quiero demostrar es que ha habido todo un proceso de información complementaria después del 23 de junio, fecha del informe previo. F, y no dicho por mí, sino por la Contraloría, en atención a las conclusiones obtenidas en reunión sostenida, el 22 de julio de 2005, yo estaba en Madrid, con la participación de funcionarios de Proinversión, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Contraloría General, mediante el oficio 910-2005 del 22 de julio del 2005, el viceministro de Transportes y Comunicaciones remite una ayuda a memoria explicando los criterios utilizados en la modificación del costo directo del estudio de factibilidad a fin de adecuarlo a las exigencias del contrato de concesión, según se resume a continuación. Y acto seguido exponen como, por ejemplo, el estudio de factibilidad considera que la ejecución del proyecto sería por el sistema convencional de inversión pública y, por lo tanto, el monto allí establecido no puede ser considerado como máximo para una licitación de obra y menos para un proceso de concesión. Después, los rendimientos considerados en las diferentes partidas. Todo esto lo alcanzan el 22 de julio y por escrito. A diferencia de una licitación pública donde la ley permite que los postores puedan presentar propuestas hasta en 10% sobre el presupuesto base, en el caso de la concesión el factor de competencia es el menor costo respecto al PAO. El PAO es el presupuesto de la construcción, es la jerga que usan en las concesiones, el PAO. Máximo ascendente a 810 millones. Los tramos son de mayor complejidad, los tramos 2, 3 y 4, en cuanto a ubicación, clima y altitud, que afectan grandemente los rendimientos. Esto es muy importante, porque la carretera interoceánica cruza, como ustedes saben, la selva, la cordillera y llega a la costa. Es una carretera que en su magnitud y en su grandeza, como lo dijo en alguna oportunidad el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con el perdón de la comparación con esa gran obra del presidente Belaúnde, es comparable con la Marginal de la Selva, por su importancia, por su trascendencia. ¿Una interrupción, Presidenta? Sí. Congresista García Belaúnde. Le preciso al señor Olivera lo siguiente, que la carretera a la cual él se refiere y por la cual ha sido convocado para que dé algunas explicaciones, es una carretera prevista y proyectada por el presidente Belaúnde, se llamaba Traza Amazónica, y yo la he recorrido antes. Yo he llegado con mi automóvil hasta Río Branco, en Brasil, que no hay ni un río, es simplemente la capital del canciller brasileño que nos contó que nos quitó el Acre al Perú, el año 1909, así que de recorrer no con nada, pero es la capital de Acre. Yo he llegado por tierra, era una carretera carrozable, había puentes. Lo que hizo Toledo después es casi una autopista, al costo que todos conocemos, pero existía la carretera y fue un viejo proyecto de Belaúnde que lógicamente lo desarrolló como carretera carrozable, pero que estaba previsto que algún día se asfalte. En el caso de Toledo no se asfaltó, se hizo una nueva, inclusive con otro diseño, con otros puentes, los puentes viejos se dejaron al costado y se gastó pues una fortuna, ¿no? Para que vaya concluyendo su respuesta, señor Olivera. Todavía tenemos para hablar, que se trata de que ustedes tengan el mejor conocimiento y la opinión pública.
Sí, señor Olivera, lo que pasa es que hay varias preguntas en las cuales con sí, seguridad va a poder seguir usted ampliando su respuesta. Sí, por favor. Esta es la respuesta que hay que dar. O sea, si queremos la verdad, hay que conocerla completa. Le agradezco al congresista García Belaúnde la referencia del visionario estadista, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Solo que quiero hacer una precisión, si me lo permite. En realidad la obra fue ejecutada durante el gobierno de Alan García. Aquí en esta comisión, inclusive él se ha ufanado de ello. Y en la comisión PARI también. Aquí están las declaraciones. Prácticamente con Toledo se puso la primera piedra, pero la ejecución y todas las adendas y los sobrecostos verdaderos han sido durante el gobierno de Alan García. Seguimos. Los tramos 2, 3 y 4 dije que eran de los de mayor complejidad. El proyecto se había previsto ejecutarlo en plazos muchos menores, en base a la ejecución simultánea de un mínimo de 3 frentes por tramo, vale decir 9 frentes, porque originalmente en el estudio de factibilidad se había contemplado hacerlo en 20 años, pero en el contrato de concesión final se proyectó hacerlo en 4 años. Y como dicen las observaciones aquí, con toda la información remitida, dice, el costo de las tarifas del estudio de factibilidad se obtuvo por cotizaciones y que en realidad, por trabajar en 9 frentes, sí había un sobrecosto de trabajar en 3 turnos. Otros aspectos no considerados son movilización y desmovilización, pues ahora se plantea movilizar 9 pools de equipo dado los 9 frentes de trabajo. La transitabilidad, porque tenía que haber transitabilidad en los tramos donde evidentemente tenía que seguir funcionando la carretera. Y en el aspecto de comentarios, para resumir, señora presidenta, voy a ir al punto 5, 6 y 7 de comentarios, solamente. Punto 5. Sobre la base de la información de Provías Nacional remitida por el órgano de control institucional los días 8 y 15 de julio, en relación a los montos de las obras correspondientes de rehabilitación y mejoramiento de carreteras liquidadas en el año 2004, es decir, con lo que comparaban, ¿no?, y contratadas en el mismo año, se obtuvieron los siguientes promedios. Costo promedio del kilómetro de vía a nivel de estudio definitivo, $346.571. Costo promedio de kilómetro de vía a nivel de liquidación de obra, $401.301.52. Sexto, cabe señalar que a efectos de determinar si los costos por kilómetro de carretera se encontraban dentro de los promedios históricos que mantiene la Contraloría General y la remitida por el órgano de control institucional de Provías Nacional, estos fueron comparados con la información del estudio de factibilidad, análisis del monto de inversión del estudio de factibilidad respecto de las exigencias del contrato de concesión y el presupuesto de concesión. 7. Respecto del costo por kilómetro de carretera del estudio de factibilidad, considerando que la incidencia de los rubros obras de arte y drenaje y puentes en esta obra resulta ser importante con relación a obras similares tradicionalmente ejecutadas por Provías Nacional, se dedujo del costo directo los montos correspondientes a dichos rubros, obteniéndose un costo por kilómetro a nivel de costo directo de pavimento que se encuentra dentro del promedio de los costos históricos por kilómetro de carretera de Provías Nacional. Repito, en esta hoja de evaluación del 25 de julio, ya la Contraloría, en documento suscrito por Edwards Cotrina Chávez, gerente de obras y evaluación de adicionales, con toda la información adicional que había proporcionado el Ministerio de Transportes, Provías Nacionales, Proinversión, llegaba a la conclusión del punto 7, que se encuentra los costos dentro del promedio de los costos históricos por kilómetro de carreteras de Provías Nacional. Y hay un cuadro posterior
que ustedes lo pueden ver. Caray, no van a poder, pero lo deben de tener, ¿no, señora presidenta? ¿Ah? Lo deben de tener, esto lo explica. Señor Olivera, el micro, por favor. Enciéndalo, por favor. Este cuadro que se denomina cuadro comparativo de costos por kilómetro, donde ustedes pueden ver el costo directo y total, tanto en dólares, de los tramos 2, 3 y 4, y lo que considera la Contraloría General de la República, con los costos históricos que había recabado de Provías Nacionales, en donde al final llega a un costo por kilómetro de 398.505, que es inferior al costo neto 404.164, deduciendo los costos totales de obras de arte y drenaje y puentes de 207 millones. Es decir, con esto queda muy claro que el 25 de julio del 2005 ya la Contraloría General tenía un informe en donde decía que eran precios razonables, que fue alcanzado el 27 de julio, porque el debate que se dio en la Contraloría, al interior de la Contraloría, y que luego lo revela el Contralor en la sesión del 25 de agosto del 2005 de la Comisión de Fiscalización, el debate fue con todos sus gerentes, porque era una opinión institucional la que daba la Contraloría. No era la opinión del Contralor ni de la Vicecontralora. Y eso insiste el Contralor General, Genaro Matute, ante la Comisión de Fiscalización, que era una opinión institucional que habían acordado proporcionar esta información al Ministerio de Transportes dentro de lo que denomina el control preventivo. Artículo 16 de la Ley de Control. Existe lo que se llama el control previo, que inclusive es discutible si es que el llamado informe previo del que hacemos mención el 23 de junio es control previo. Es discutible porque, fíjese, señora presidenta, el señor Javier Velázquez Quesquén piensa que no es control preventivo, lo dijo ahí en la Comisión de Fiscalización, sino que era el informe previo nada más, hecho con mucha celeridad, porque la ley de endeudamiento lo que establece es que una vez recibida la información, en 10 días la Contraloría tiene que pronunciarse. Y entonces en 10 días parece que es un plazo muy breve para hacer una verdadera acción de control previo. Y por eso el Contralor General en su momento solicitó al Congreso que se modifique ese plazo tan breve. Pero como digo, hay control previo en donde se hacen unas observaciones que solo pueden ser levantadas en el llamado control posterior. Pero en tanto, el organismo del Estado, que es materia de esa acción de control, ese proceso de control, junto con la Contraloría se realiza el llamado control preventivo, que es las advertencias que va dando la Contraloría para que se tomen las decisiones adecuadas. Así lo señala el artículo 16 de la Ley de Control, que el propio Contralor ha hecho referencia. Hecha esta aclaración, creo importante para terminar con la pregunta del congresista Mulder, hacer referencia a la sesión de la Comisión de Fiscalización del 25 de agosto del 2005, donde asiste el Contralor Genaro Matute. Quiero hacer referencia que el 13 de agosto del 2005 es cuando yo doy junto con los dirigentes del FIN la conferencia de prensa, esta
que realmente en un acto insólito está haciendo materia de convocatoria. Yo no sé si esto sucede en algún parlamento, que por las opiniones políticas y las informaciones políticas que uno da en una conferencia, lo citan 13 años después. Pero en fin, aquí estamos. 13 de agosto del 2005. Esta es una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, del 25 de agosto del 2005. Habíamos roto el pacto con Perú Posible y entonces dijeron, es la hora de caerle a Olivera. Convoquemos al Contralor General. Pues lo convocaron. Presidente de la Comisión de Fiscalización, Javier Velázquez Tequén. El compañero Javier Velázquez. Asistieron Jorge Mufarés, Jorge Mera, José Barba Caballero, Heriberto Benítez, Héctor Chávez Chuchón, José de Vescovi, Pedro Morales, Juan de Dios Ramírez, Wilmer Rengifo, Aurelio Pastor, José Luis Risco, Víctor Valdés, Mauricio Mulder Bedoya, debe recordar la sesión el congresista Mulder, o seguramente tendrá ahí, me imagino, el texto, Mercedes Cabanillas, Ronnie Jurado, Gerardo Saavedra, Manuel Bustamante y Ernesto Aranda. 25 de agosto. Se convocó, como digo, al Contralor General de la República. Y lo primero que quiero decir sobre esta sesión es en la página 12, que está ahí al frente, en donde refiere el Contralor General de la República lo siguiente, que la información que entregaron antes fue luego, o sea, se refiere antes del 23 de junio, antes del informe previo, fue luego revisada y el mismo ministerio entregó nueva información. Por esa razón nosotros tuvimos que hacer una evaluación específica y entregar un informe técnico al ministerio, a solicitud mismo del ministro, porque de acuerdo a su propia preocupación, él decía que él no iba a poder firmar ningún contrato si es que teníamos esa observación en pie. Ojo, quien lo dice es el Contralor Genaro Matute. Continúa. Entonces, él solicitó un informe técnico. El informe técnico al que acabo de hacer referencia in extenso previamente. Entonces, él solicitó, se refiere al ministro de Transportes, un informe técnico donde se establecía realmente el valor, porque ellos entregaron muchísima información y eso no lo podemos negar. Pero esto fue después del informe previo. Fueron sábado y estuvieron con nuestro personal trabajando prácticamente todo el día. Los técnicos de transportes y comunicaciones. Yo no estaba ahí. Entregando toda la información para que se hicieran las evaluaciones que vamos a comentar más adelante. En la página 14 de esta sesión, ¿qué se dice? Párrafo del 1 al 6. Refiriéndose al informe del 23 de junio, que hasta el mismo 23 de junio estuvieron recibiendo información. Por lo breve del plazo de los 10 días que ponía la ley de endeudamiento, la información que fue requiriendo la Contraloría la estuvieron recibiendo hasta el mismo 23 de junio. Y dice, esto de aquí corresponde a lo que es la esencia misma de los comentarios realizados por la Contraloría en su informe previo. En cuanto a las acciones posteriores a este informe previo, es decir, qué es lo que pasó después de esto, acciones adoptadas por Proinversión en atención a los comentarios del informe previo de la Contraloría, Proinversión gestionó y remitió diversa información conforme se detalla más adelante. Esta información sirve de insumo a la Contraloría para el control posterior. En algún momento Proinversión ha debido tener, ellos han expresado ahora último que no es así, pero han debido tener la expectativa de que la Contraloría levante las observaciones. La Contraloría no podía levantar las observaciones, lo que hace es evalúa, recibe, apoya en el control preventivo, como he dicho, pero después le dice, te veo en el control posterior. Entonces, es importante que esto se defina así, porque en ese periodo lo que nosotros estábamos realizando era control preventivo, evitando que cometan errores
Ese era el objetivo fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. En relación al numeral 1, que es la barrera de salida, ya es otro tema. En la página 17